Muy buenos días. Bueno, buenos días con esta lluvia, no lo sé si serán, pero qué mejor que este clima para estar aquí escuchando este excelente Q&A, este webinar, donde vamos a compartir junto con Martín Polo, que aprovecho para saludar, economista, nuestro invitado Hola, especial, ya te diría un invitado recurrente en este espacio. ¿Cómo estás, Martín? hola Diego, buenos días a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Y por supuesto también con Juan José Vázquez vamos a estar hablando de lo que importa, la plata, las inversiones, qué hacer en esta Argentina post-acuerdo, que por ahí uno cuando empieza a mirar los números de los activos financieros argentinos respondieron diferente a lo que uno se hubiera imaginado o en línea. Bueno, eso vamos a estar hablando con Juan José, que aprovecho para saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Martín? Buenos días a todos. Bueno, como ustedes saben, es el webinar que hacemos todos los meses en Cohen. Mi nombre es Diego Scorek, soy el jefe de estrategia y la idea es tratar de entender un poco la macro argentina y una vez que tenemos una idea de dónde estamos parados desde el punto de vista macro, pasar a la parte de inversiones en una charla que esperemos poder cerrar en menos de 30 minutos. La idea es que se vayan con algunas ideas claras. Y para eso voy a arrancar con Martín, porque yo venía pensando diferentes cosas. Si vamos a hablar del déficit fiscal, si vamos a hablar de la inflación, del acuerdo, pero voy a ponerte en un lugar por ahí fácil o incómodo, vos me vas a decir. Te nombro, te llama mañana Alberto Fernández, el presidente, y te dice, Martín, tenés que diagnosticarme y resolverme los problemas que tiene la economía argentina. Ya tengo el acuerdo cerrado, lo resolvió Martín, bien, mal, ya eso es pasado, vamos hacia adelante. ¿Cuál sería el problema número uno que vos estás observando que se traduce en falta de crecimiento, estancamiento, malestar, pobreza? ¿Cuál sería el problema que tiene que hoy resolver la Argentina para empezar a salir de esta situación de falta de crecimiento en más de 10 años? Bueno, no es una pregunta cómoda para resolver en un país que una década no crece, digamos. Es como que todos conocemos los problemas de Argentina. Yo creo que tiene que empezar por lo urgente y seguir por lo importante. Lo urgente, la primera parte de lo urgente está dentro, que era resolver el problema de la deuda. Como vos bien dijiste, se demoró. Se demoró, se tuvo que mejorar la oferta, lo que sea. Me quedo con el resultado que Argentina de acá a los próximos 4 años tiene la oportunidad de ahorrarse, de estar pagando 8.000 millones de dólares más o menos por año a pagar 1.200. O sea, es una enorme oportunidad que nos da para sacarnos una pared que teníamos encima a la hora de diagnosticar la economía en un contexto que el mundo no nos ve creíble. Segundo punto a resolver dentro de lo urgente es el mercado cambiario. Digamos, evidentemente tenemos un problema, evidentemente no, ya todos sabemos que tenemos un problema, por eso tenemos el cepo, y siempre caemos en el mismo problema a la hora de ver cómo resolverlo, ¿no? Ese pánico al ajuste del tipo de cambio y ese pánico a liberalizar un poco la cuenta financiera, porque básicamente todos sabemos que el cepo o este catenacho cambiario no alcanza para crecer, es simplemente un mecanismo de contención que de ser transitorio siempre es permanente porque después los costos de salida son muy altos y nadie los quiere asumir. Dicho esto, lo importante es generar credibilidad. Y estamos en un contexto que el gobierno no logra esa credibilidad por cuestiones propias, digamos. No tenemos un plan creíble de qué es lo que van a hacer de acá a los próximos años. Inclusive, te digo un poco peor, porque en lugar de aprovechar este envión de ahorro, si querés, transitorio de servicios de la deuda y plantear un sendero fiscal mucho más consolidado, mucho más aliviado, la única oferta que hace el ministro es llegar recién en 2023 a un presupuesto equilibrado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, imagínate que este año vamos a terminar en un déficit de 8 puntos
más o menos, incluyendo los intereses, llegar a un resultado equilibrado en 2023, bueno, va a ser de cómo financiamos ese sendero de ajuste fiscal, ¿no? Que el gobierno lo quiere hacer demasiado gradual. Y ahí empiezan todas las dudas, ¿no? Entonces, ante ese escenario de incertidumbre, es decir, dónde va a meter el cuchillo el gobierno a la hora de consolidar las cuentas públicas, es que todos, este estancamiento que tenemos todos a la hora de definir una inversión. Te escuché atentamente, podemos coincidir en lo de urgente, la deuda y el balance cambiario. Estuvimos viendo, antes de iniciar esta charla, estábamos repasando los números de las ventas que está haciendo diarias el Banco Central, y si te escuché bien, lo que me planteaste fue, mira, estas ventas las puedes seguir sosteniendo dado el nivel de reservas netas. Aclaramos que cuando uno mira los más de 40.000 millones de reservas brutas, hay una serie de ítems que no tiene disponibilidad el gobierno para vender cuando hay demanda por parte de los importadores. Me refiero al swap de China o a los depósitos, el real los encajes de los depósitos en dólares. Ahora, el gobierno puede seguir aguantando y, como dijiste, me quedo con es un mecanismo de contención. Uno recuerda la crisis del 30, donde Argentina rompe con una política muy libre, de libre mercado, y toma decisiones justamente catenacho, proteger las reservas de oro en ese momento. Pero fue por un periodo de 2 años hasta acomodar la economía, hasta el famoso pacto que uno vio en Sociedad y Estado, el famoso pacto de Roca-Russingman, que le permitió a Argentina abrir las exportaciones. Si vos tuvieras hoy un shock de dólares, producto de un aumento en el precio de la soja, supongamos que mañana te levantás y la soja está en 600, 700 dólares tonelada. Resolverías el problema del cepo, pero te quedarías con lo otro que levantaste, el tema del déficit fiscal. Claro, no, en principio te diría, Diego, no lo resolvés con la soja 700, porque de hecho hoy vos estás teniendo un saldo comercial al nivel de la soja de 700. Hoy Argentina tiene un saldo comercial que apunta a los 15.000, 18.000 millones de dólares. El tema que vos para generar esas exportaciones no es que nacen de cero. Vos para poder hacer esas exportaciones tenés que endeudarte, tenés que comprar maquinaria y después la tenés que pagar. Entonces, hoy la preocupación que estamos teniendo en el mercado cambiario es que en un momento, vos fijate que las liquidaciones del agro vinieron creciendo a lo largo de todo el año. Sin embargo, las ventas del Banco Central, más allá del veranito que tuvimos allá en junio, que con las 70-30 de por medio, logró volver a comprar. Tenemos un saldo comercial de un balance cambiario de 500 palos abajo en julio, y agosto ya empezó con 150 a 200 millones abajo. En un contexto en el cual, nuevamente, sigue la liquidación del agro, sigue fuerte, tenés el acuerdo con los bonistas cerrado, tenés el dólar a nivel mundial debilitándose, es decir, todo el mundo te está, y un punto más, si querés, la economía ya podríamos decir que alcanzó un piso y está en un sendero de una recuperación muy lenta y con un techo muy, muy bajito, ¿no? Eso es el escenario. Pero lo que te quiero decir es que lo que te podía ayudar el mundo y la cuestión de la deuda ya lo hizo. Sin embargo, el mercado cambiario sigue tenso. Y, digamos, ahí lo que está matando es la brecha, nada le gana a la brecha, digamos. Entonces, el gobierno está haciendo una batalla, si querés, de aguante hasta tratar de que todos estos aspectos que te comenté antes venzan a esa brecha. Pero la brecha no se va a vencer en tanto en cuanto vos no disipes el panorama fiscal y monetario, en el cual vas a tener, así como tenés cuestiones favorables que te dio la cuarentena, vas a empezar a ver algunas tensiones que te las permitía que las escondas un poquito. Por ejemplo, la inflación, que se va a seguir calentando, un nivel de actividad que te va a demandar aún más importaciones, en un contexto en el que, como recién te dije, la oferta de dólares tampoco no está para tirar manteca al techo. Entonces todas esas cosas hacen que haya que tomar una medida. Y el gobierno dice que no las va a tomar, entonces tenemos que ir descifrando qué es lo que quiere hacer el gobierno, y entonces eso no tenés certidumbre para nada. Entonces yo creo que eso es lo que está
detrás de esta tensión continua en el mercado cambiario. Perfecto. Yo quise ir por la solución mágica, vos me la borraste. La verdad que sos un antipatriota. Yo pensé que con la soja de 700 resolvíamos todo. Y entiendo el punto que planteás, que hoy tenemos un superávit fiscal, comercial importante, y aún así no podemos resolver los problemas. Ahora, cuando uno mira la parte fiscal, yo podría, es como que uno estuviera repitiendo un déjà vu de lo que dijimos previo al acuerdo con los bonistas. Que venía la épica, que declaraban un default abierto, estábamos en default, pero un default y no negoció más, y hablamos en 2021, y sin embargo el gobierno evitó para mí lo que es el peor escenario. Por eso el dólar simplemente se tranquilizó y muy pocos días, y enseguida retomó su senda alcista por la parte fiscal y la emisión de pesos. Pero lo importante acá es que vos me hablás del déficit fiscal, el gobierno no da señales, pero entendemos que no se va a suicidar políticamente sosteniendo un déficit de 8 puntos del PBI que va hacia una consolidación. Como hizo el acuerdo con la deuda, en algún momento entrará en ese esquema. Vos ahí, ¿cuál es tu percepción? Porque la consolidación fiscal podría permitir quitar la escena de una inflación descontrolada. Sí. Yo te haría varias preguntas, pero si el gobierno logra consolidar fiscalmente algo, ¿podemos evitar la inflación que se dispare a nivel de hiper y vamos a una inflación alta del 70? ¿Cómo lo ves? Asumiendo que va a consolidar fiscalmente. Bueno, a ver, todos, yo creo que el mercado, lo hemos hablado acá en las oportunidades anteriores, todos descontábamos un acuerdo. Básicamente nadie se animaba a hacer unas proyecciones con Argentina profundizando en default. O sea, ahí como que el pánico nos disciplinaba, y creo que el gobierno también lo hizo, en el sentido de, bueno, este tira y afloje, sabíamos nuestras entrañas que iba a tener un final feliz, aunque sabíamos que íbamos a tener que sufrir en el durante. Digamos, eso ya está cerrado. El tema fiscal, digamos, el tema es a qué velocidad vas a hacer esa consolidación y a ver si tenés tiempo a que te lo hagan. Volvemos al gradualismo de fines del 2015. Está bien, vos podés marcar el camino, podés justificarte que de los 8 puntos que tenés de déficit fiscal este año, 4 puntos es por COVID, o si querés, te soy más generoso, 5, si querés, el 80% del déficit de este año es por COVID, suponiendo que el año que viene no lo tengas, eso mejoraría el resultado fiscal. Bueno, ojalá. Lo que pasa es que el gobierno no da las señales concretas de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque en el medio tenés que todos esos gastos transitorios que eran por el COVID, de a poquito te lo van incorporando como un gasto permanente, que es la IFE, que es la universalización de todos estos programas, que lejos de generarte la expectativa, si bien después es licuable, no te generan esa expectativa de que vamos a tener un espacio fiscal para financiarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda? Y bueno, va a ser la maquinita. Y entonces ahí empiezan un poco el tira y afloje de que siempre vemos. Bueno, ¿cuándo se acelera la inflación? Y por eso la pregunta continua es, ¿vamos a una hiper? Mirá, yo creo que no vamos a una hiper, que creo que vamos lejos de una hiper, y creo que la inflación no va a ser tan alta como los que algunos colegas están estimando. No, yo creo que la inflación va a ser alta, vamos a tener un segundo semestre con inflación, si querés, mensual en torno mensual anualizada en torno al 55%, pero creo que eso es lo que va a hacer reaccionar al gobierno para empezar a hacer, digamos, dada la reacción que tuvo el mercado, bueno, mi consecuencia en cómo actúo. Entonces creo que no lo veo al gobierno quedándose sentado de brazos cruzados con una inflación mensual al 5% y con una pobreza que en el piso estamos en el 50%. Yo creo que ahí, así como hicieron con la deuda, van a tener que ir haciendo con el programa económico, aunque no lo quieran. Obviamente esto va a generar rispideces internas, vamos a ver un montón de épica y demás justificaciones, pero creo que en ese escenario yo lo veo, esto es como te dije la vez pasada, esto es una Argentina-Brasil del 90 en el primer tiempo, estamos buscando a ver si
si esa épica de Maradona en algún momento aparece, pero si no es aguantar en el travesaño y que peguen en el palo todo el tiempo. ¿Qué puede ser lo que está, si vos te pones a pensar el gobierno, qué está esperando que pueda resolverlo o sacarlo de esta difícil decisión? Porque a mí me quedó muy claro, en cuanto veamos que se acelera la inflación, que ya para julio se estima que va a estar en el área del 3% mensual, y de ahí vamos a ver como que el piso a partir de ahora será el 3%. ¿Vos crees que es el dato de inflación lo que dispara? ¿Qué puede ser que evite que el gobierno tenga que ajustar o tomar decisiones poco populares? ¿Hay algo que vos decís está dando vuelta que puede mágicamente acomodar la situación macro argentina? Porque No, la a soca ver, no es. a ver, no va a ser, como dije, no hay magia, digamos, y el Ok. gobierno esto creo que lo sabe. Simplemente una aclaración por si quizás hay algunos oyentes que se asustan. La inflación de julio va a dar alrededor de 2, va a estar en 2. La inflación de agosto puede andar en 2,5, si querés. El tema, Diego, es que la core, acordate siempre, la core es la que está más dinámica. Lo que pasa es que, bueno, que el gobierno de ahí está tratando de contener con los precios congelados. Entonces, eso como para hablar de inflación. En el, ¿cómo te estaba diciendo? El tema de De que no hay que, magia. Porque de vos que me no hay hablaste de magia. Maradona. ¿Dónde está? ¿Quién Claro, es no, Maradona y quién es Canilla? ¿Qué son las no, variables que... te tenés que conformar con un Chicho Batista nada más. No pidas mucho más. Por lo menos por el momento, digamos, tampoco tenés un equipo económico que genere esa expectativa, ¿no? No hay un tipo que pueda ir afuera y vender un plan económico hoy en día de este gobierno, por lo menos por el momento. Y sin embargo, digamos, en cuanto a ese no suicidio, vos fíjate que de a poquito hay algunas señales que quizás en los próximos días, nuevamente, si el gobierno lo aprovecha y si más que ser una cuestión de accidental, empieza a ser una cosa más permanente, podría ayudar a un gobierno que está herido desde el principio en términos de credibilidad a hacer un escenario un poquito más optimista. Te tiro algunos datos nada más allá del arreglo de la deuda, tenemos, de a poquito se empieza a hablar de descongelar las tarifas de electricidad o las tarifas de gas, el plan gas, darle un poco más de certidumbre a las empresas, con el barril criollo y demás. Ahí ya tenés ciertas señales de no suicidio. Después tenés la tibia suba de tasas de interés que hizo el Banco Central, muy tibia, pero es una suba al fin para la tasa de interés de plazos fijos minoristas. También tenés que quizás se pueda consolidar un resultado fiscal de julio no tan trágico como fueron los meses anteriores, con lo cual uno podría intuir que están tratando de pisar el freno un poquito. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que veo, el gobierno creo que entiende la situación y está tratando de ir el paso a paso a medida que los acontecimientos se van sucediendo. Es opuesto al gobierno anterior, el cual se proponía una meta, que ponía un objetivo de déficit fiscal e inflación, y después le generaba el tiro por la culata, porque no lo cumplía y eso deterioraba aún más las expectativas. Entonces es un gobierno más que juega más al póker en eso, no mostrarte qué es lo que quieren hacer. Por momentos le aguanta y por momentos no, pero bueno, es una Argentina muy de corto plazo, ¿no? No podés estimar qué es lo que quieren hacer, por lo menos yo no sé qué es lo que van a hacer, sí sé que van a ir actuando de manera de cómo viene la cosa. Perfecto, entonces vos te imaginás un segundo semestre donde vamos a tener que ir monitoreando estas pequeñas y tenues y leves señales, vamos a entrar en un modelo de gradualismo, tienen reservas netas, yo para ir resumiendo un poco la idea, ¿no? Reservas netas para aguantar esta pérdida de 50, 60 millones de dólares diarios, hasta que puedan componer de alguna manera digamos, logren bajar un poco la brecha, que le permita aumentar la oferta de dólares no comerciales en el mercado de cambio, ¿correcto? Exacto. Es decir, el escenario que vamos a tener ahora es el que venimos marcando desde, y que creo que es consensuado, en que vas a tener una economía en el cual algunas presiones que la tenías un poco
ocultas con el tema de la cuarentena te empiezan a aflorar y eso te va a obligar a que vas a tener la inflación un poco más alta, vas a tener que acelerar el ritmo de evaluación y en el mientras tanto tratar de ir piloteándola y evitar un salto del tipo de cambio. Creo que lo van a ir van a apostar a eso. Ahora, si lo van a lograr o no, yo creo que por el momento me conformo con me conformo entre comillas con una aceleración de la devaluación como para ir a la par de la inflación. Ese sería el escenario. Te cierro con esta pregunta, si puedo pasar, ya le puedo pasar la pelota a Juan José Vázquez, que está en el banco de suplentes queriendo entrar, y creo que esto le va a servir a él para armar sus argumentos. En este no tengo segundo semestre porque ya es no largo plazo, ya directamente estamos hablando de otro siglo. En los próximos 2 meses, ¿vos ves a una inflación ganándole a la devaluación y a la tasa fija? Este mes no, digamos, pero a partir de septiembre sí. Okay. Yo creo que agosto todavía tenés un poco de margen. Ya creo que a partir de septiembre ahí se viene la hora de la verdad, digamos. Ahí encontramos el pico. Me parece que ahí empieza un nuevo partido en el cual el Banco Central ahí va a tener que definir qué quiere hacer, cuál es su grado de credibilidad en cuanto a las tasas de interés positivas. Perfecto, muchas gracias, Martín. Quédate gracias en línea. A ustedes. Sí. Tenemos que pedirte alguna consulta más. Bueno, Juan José, escuchamos a Martín, fue bastante claro, creo que te dejó un panorama macro no tan malo, no te dejó una bomba. Entonces, cuando miro lo que hicieron los activos argentinos el lunes, que fue toda euforia, esa euforia se fue deshilachando con el correr de la semana, y la pregunta es si, para empezar, digamos, por los activos en dólares, acciones y bonos, y después pasamos, si querés, a la parte más local, SER, dólar link y tasa fija. ¿Crees que el mercado pasó de preciar lo inmediato, la inminencia del acuerdo, y volvió luego a esta idea de que, bueno, la Argentina sigue gobernada por un gobierno poco amigable en los mercados y se deprimen las cotizaciones hasta tantos no haya una novedad? ¿O crees que simplemente fue una toma de ganancias y que vuelve a la carga en breve? Sí. Bueno, mira, Diego, no te olvides que los bonos vienen de estar en paridades de $20, ¿no? Y subieron a niveles de 45, con lo cual intuyo que varios estaban esperando a esta noticia como para tomar ganancias, si es que entraron en precios de marzo, que obviamente era una situación donde el Standard & Poor's también había caído muchísimo, los bonos a $20 de paridad eran algo insignificante, ¿no? Y con lo cual me imagino que varios estaban esperando la noticia como para tomar algo de ganancia. Así todo, fíjate vos que con los precios de cierre de ayer, lo que es ley extranjera, los bonos están cotizando, contemplando las relaciones de canje, a niveles de 11,8% de TIR, ¿no? Ya contemplando que vas a tener los bonos con duration mínimo de 5,3 en el caso del 2030, y bueno, en el caso del 2038, los DICA o DICI ya pasan a tener duration de 8,4. Con lo cual es parte de una toma de ganancia. Ahora, si pensamos a futuro qué puede seguir pasando con el precio de los bonos, es verdad que es fundamental la sustentabilidad fiscal, que hoy por hoy no se tiene, la emisión es guaranga en todo concepto. Se están emitiendo casi 3.000 millones de dólares en pesos al tipo de cambio oficial por mes hasta julio, y se están perdiendo reservas por MUL a razón de 30 millones por día desde julio hasta ahora. Pero yo creo que el acuerdo con el fondo indefectiblemente te va a llevar a una cierta sustentabilidad fiscal, que era lo que veníamos hablando que venías hablando con Martín, ¿no? Con Polo. El Fondo Monetario te va a llevar a cortar este déficit de 8% del PBI, que obviamente es insostenible financiado con emisión. Con lo cual, en este escenario de hiperliquidez internacional, uno que piensa que puede llegar a futuro, es verdad que necesitamos, como para ser mucho más optimistas, necesitamos ver esta sustentabilidad fiscal, que seguramente el fondo nos va a llegar,
pero tranquilamente podemos tener compresiones desde... Hoy por hoy el riesgo país está en 2.050 puntos. Contemplando una vez realizado el canje, o sea, con fecha del 4 de septiembre, con los precios de hoy, te vas a niveles de 1.180 puntos. Ver un riesgo país de 1.000 puntos es sumamente factible, dado el escenario de hiperliquidez y dado la posibilidad que se le presenta a Argentina, teniendo en cuenta que los vencimientos, como decía Martín, de acá al 2024, lo que es ley extranjera, terminan siendo de 4.200 millones de dólares, con lo cual tenés el espacio como para corregir los problemas macro que tenés ahora, corregir el problema de la brecha, dejar de perder reservas y volver a crecer, cuestión de sí volver a tener una economía sustentable y datos sustentables, ¿no? Ahora bien, esa caída de riesgo país a 1.000 puntos, dado que los bonos tienen una duration muy superior por razones del canje y por este postergamiento de los vencimientos que se pasaron básicamente de esta década a la otra, te lleva a que esa caída de 150 puntos pueda darte ganancias en dólares de entre 15 y 20%. No sé si contesté la pregunta o me explayé de otro lado. No, está perfecto. ¿Cómo nos queda claro? ¿Cómo te imaginas la curva? Yo sé que te estoy pidiendo mucho, pero ¿cómo te imaginas la curva? Porque cuando yo vi los bonos el 2030, que es donde confluyen todos los cortos, el AO20, el Bonar 24, y después entre el Bonar 30, el nuevo bono 30 y lo que viene, hay un gap enorme. ¿La ves una curva plana o la ves con pendiente positiva? Es decir, hoy recordemos que la curva, cuando se pone en pendiente negativa, es decir, rinden mucho más los bonos cortos que los largos, es una idea de que hay un problema de crediticio. Cuando la curva tiene la pendiente positiva, es decir, los bonos cortos rinden menos que los bonos largos, es lo que se dice una curva normal. ¿Cómo ves la curva argentina? Vos sabés que para poder ver una curva con pendiente positiva, volvamos al tema, los bonos cortos van a tener una duration de 5,75 en el caso del AO20, por decirte algo, el AIRE24 5,74, los ley extranjera vas a tener también en 5,70. El problema es que todos estos bonos cortos, el 2030, básicamente, y bueno, también el 2035, no te pagan absolutamente nada. Si uno ve el flujo de acá al 2023, la proporción de todo lo que vas a cobrar en estos 3 años a relación del precio del bono, hoy por hoy, es del 3,5%. Llevándotelo a números, el AIRE24, que es el más líquido, hoy por hoy vale $42,89. Vas a terminar cobrando $1,28. O sea que vas a terminar cobrando un 3% en los próximos 3 años. Para los inversores de banca privada, que dentro de todo quieren el flujo, los bonos cortos no representan ningún atractivo. Y eso, de alguna manera, te va a jugar en contra a cierta normalización de la curva, más que nada por demanda de persona física, que no va a haber atractivo en el flujo, por lo menos en el corto plazo. Y no tenemos una calificación de riesgo como para que fondos previsionales compren nuestros bonos, ¿no? Por lo cual, eso es lo que me lleva a pensar que en el corto plazo, bueno, vas a tener este gap en la curva de 0 a 5 años, en donde emisiones subsoberanas, que hay que ver cómo queda la renegociación de cada una de las provincias, y corporativos, pueden presentar un nivel de compresión importante, en tanto y en cuanto obviamente se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario y lo que es el stock de reservas no siga sufriendo el drenaje que está sufriendo hoy por hoy, y ahí podés tener una compresión interesante a niveles de un dígito seguramente, pero a niveles de 5 o 6%, y bueno, y te quede la curva soberana ya con duration de 5 para adelante, en niveles un poco superior, pero bueno, obviamente no te demandan flujo, y ahí es un tema, porque si el inversor minoritario quiere flujos, capaz tendría que ver en lo que es soberano, si es que seguimos hablando de soberano, a bonos un poquito más largos. Yendo a esta relación de lo que te pagan los servicios de deuda del 2020 a 2023 a relación de lo que cotiza hoy por hoy, te doy el ejemplo. DICA te está pagando
$8.62 vale $72.64, con lo cual te paga casi 12% de acá al 2023. Y el para te termina pagando 13,6%, con lo cual si te interesa el flujo, ahí tendrías que ir un poquito más de duration, y si llega a comprimir la curva, obviamente las ganancias que vas a tener, lo vas a tener más en los bonos largos, ¿no? Perfecto. De 10% tenés, en el caso del DICA, 21% de ganancias, para 19% de ganancia, y los bonos cortos AY y AO20, 13% de ganancia. Me hablaste del escenario de ir a... esto que hablamos de 2030 es muy interesante para más adelante, para cómo recomendar las cartas a los clientes. Después veremos cuál es el bono más tradeado para ver el contado con liquidación. Probablemente el 2030 algo más de demanda por ese lado. Ahora, si hablamos en serio, dos líneas de 1000 puntos en riesgo país, obviamente las acciones van a tener algo de recorrido de donde están hoy. Nosotros seguimos recomendando los bancos, mejoramos la calificación simplemente por un acomodamiento de la percepción de riesgo país. Fuera de los bancos, ¿hay algún sector, por lo que mencionaba Martín, de tarifas que valga la pena también asumir riesgo, o mejor quedarse hoy en bancos que son líquidos y esperar a que muestren el plan? Mirá, hay una contradicción muy grande dentro del gobierno entre sectores con distintas orientaciones. Fíjate lo que está pasando con el gas. Ayer Culfas propone un plan gas 2020-2024 para estimular la producción de gas, que viene cayendo en forma fuerte, dándole licitaciones a precios de mercado para estimular la oferta, y por el otro lado Bernal, el intendente del Enargas, pone denuncias penales para retrotraer el pago a las productoras de gas por la devaluación del 2018, en donde ya los pagos estaban contemplados dentro del presupuesto, que eran pagos para las productoras de gas para cobrar la devaluación que hubo en el 2018, que no fue transferida a los clientes. Con lo cual, ahí hay una puja que obviamente te sigue afectando en los niveles de la cotización de las energéticas. No obstante lo cual, la realidad, ¿cuánto de eso está descontado en el mercado? Nos tendríamos que preguntar. Y ahí, bueno, las que habíamos puesto en la cartera recomendada es más que nada Central Puerto. Pampa tiene ese componente de gas que está en esa vicisitud que te comentaba. Ahora, lo que es generadoras, PPA no se modificó. PPA termina siendo el porcentaje de facturación mucho más grande desde el 2020 para adelante, tanto en Pampa como en Central Puerto. Central Puerto va a tener una EBITDA de 500 millones, vale $400 millones por bolsa. La deuda neteada de los créditos de Camesa, que viene cumpliendo con reservas de pago, termina siendo menos de $100 millones, con lo cual está una relación de múltiplos regalada. Ahora bien, el mercado no lo demanda. Si vos te fijás cómo subieron cada uno de los sectores, el energético obviamente todavía no presentó ninguna modificación. En lo que es inmediato, obviamente, lo que es bancos debería haberse beneficiado. Los datos de los bancos en cuanto a los balances en el Banco Central están cargados hasta mayo. Abril, mayo, están mostrando números bastante razonables, mucho mejor de lo que fue marzo. Los datos de los balances se van a conocer la semana que viene. Ahí, haciendo ejercicios por compresión de riesgo país, tenés que estar hablando de bancos con valor libros entre 2, un poco más de 2, y price earning entre 7 o 6,5, y ahí tenés potencial de upside con las tablas que presentamos en el informe semanal y mismo en los informes recomendados, de entre 40 y 50% en pesos, ¿no? O sea, Galicia 222 pesos, Macro 374 pesos y Francés 284 pesos, de acuerdo a las relaciones que habíamos establecido de Price to Book Value y Price Earning. Pero bueno, hay que diversificar, Diego, igual. ¿No? Sí. Yo no jugaría a todos los... Si quiero apostar, apostaría a varios nombres. Y no me limitaría. No, queda claro la recomendación para cómo va a quedar la curva para el inversor minorista que va a buscar flujo y la parte por ahí más larga. Los bancos, podemos buscar diversificación. Tal vez tengamos buenas señales, y yo creo que también están
muy golpeado el sector de energéticas producto de este tema regulatorio, y creo que lo que lo viene hacia adelante son más buenas noticias que malas, simplemente porque el gobierno ha demostrado con la deuda una racionalidad que a veces uno, en la emocionalidad, nos hace pensar de que no la tiene, y la va a terminar teniendo, y esperemos que triunfe en la mano de Culfas. Quiero cerrar con una idea simple, con lo que mencionaba Martín, los bonos SER que han venido muy bien. ¿Crees que sigue siendo una oportunidad para acumular activos SER, dadas las tasas fijas que tenemos ahora, o preferís diversificar siendo un poco más en la medida que hay buenas emisiones de dólar link a este tipo de instrumentos? O directamente nada, no hacer nada y comprar contado con liquidación a 125 pesos. Sí. Y mirá, yo la verdad, contado con liquidación, 125 pesos, yo lo veo por tipo de cambio real multilateral, que está a los mismos valores que estaba el dólar después de la crisis del 2001, en los peores momentos del 2001. O sea, me da niveles de 205 y en el 2001 llegó a estar en los peores momentos 215, con lo cual con el sistema financiero quebrado, corralito, bueno, devaluación fuerte. O sea, el dólar cable como termómetro te marca los problemas que tiene la economía. Si esta economía, dentro de todo, logra sanearse, no seguís emitiendo al ritmo que estás emitiendo, lo lógico que sería que por lo menos se mantengan estos niveles, ¿no? Si vas a tener de ganancia la compresión que estábamos hablando, en cuanto si la curva de dólar se comprime, ahí vas a tener la ganancia por ese lado. Yo haría un mix, Diego, porque es verdad que la inflación se está acelerando, independientemente de que los precios regulados hoy por hoy siguen congelados y el ritmo devaluatorio del tipo de cambio nominal sigue estando en niveles de 2,6% mensual, que de alguna manera con las paritarias está limitando la suba de la inflación, pero sí se está acelerando a medida que la cuarentena empieza a flexibilizarse un poco más. Y bueno, la brecha, obviamente, si quieren dejar de perder dólares por MUL, tiene que cerrarse, ¿no? De los niveles de 60 y pico que está ahora. Con lo cual yo te diría de hacer un mix, ser dólar link algo y contado con liquidación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos excedimos unos minutos, pero me pareció que había varios temas que aclarar. No fue un webinar normal. Le agradezco, Juan José, por haber estado con nosotros. A Martín, obviamente, sé que estás ahí. Gracias por estar también. Bueno, al resto los despido. Ya nos pasamos un poco del tiempo. Se viene el fin de semana, no cambia mucho de la semana. Los espero el martes que viene. Vamos a estar hablando a las 10 de la mañana por este mismo canal, cómo diversificar de Argentina. Vamos a estar hablando de algo que todo el mundo habla, que es el oro. Y yo les voy a contar que hay maneras de invertir en activos, lograr el mismo o mejor resultado que el oro y no entrar en un activo que por lo menos a mí me ha costado muchísimo poder predecir la evolución futura del precio. Todo con pesos. No se tiene que ir afuera. Desde acá, desde Argentina, puede invertir. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el mes que viene con ustedes y al resto los espero el martes que viene en nuestro webinar Oro o Acciones. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.